Enfoque Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está audiencia de Enfoque Cristiano? Este es un tiempo para hablar acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es Guillermo y hoy quisiera hablarle acerca de la infalibilidad de la palabra de Dios. Hemos iniciado una serie en este mes de septiembre o el mes de la Biblia. Por esa razón, hablar acerca o sobre la palabra de Dios. Mis hermanos Fabián como Eduardo en estos domingos pasados, ellos han estado hablando acerca de quién es el autor de la palabra de Dios, qué hombres usó Dios. Sí, me gustaría recordártelo, el Señor usó diferentes tipos de personas en 3 continentes, en diferentes idiomas. Los que escribían eran tantos reyes, hay un médico, hay pastores, profetas, hasta un pescador. Y también un hombre de la ley como fue el apóstol Pablo, transformado por el Espíritu Santo, que Dios usó de una manera extraordinaria, y sobre ella está la base de la doctrina cristiana. Todos estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, Dios ha usado para dejarnos justamente en estos 66 libros, que es la Biblia, que lo componen, para que nosotros tuviéramos una luz en lo espiritual y pudiéramos conocer a ese Dios santo. En esta tarde me gustaría hablar, como te dije, acerca de la infalibilidad o la inerrancia de la palabra de Dios. Y me gustaría dar algunas razones. Yo sé que hay muchas razones por las cuales la palabra de Dios es infalible. Y la razón principal por la cual la palabra de Dios es infalible es que Dios es verdad y en Él no hay mentira. Y si decimos que es palabra de Dios, contiene verdades, porque Dios no puede mentir, porque eso es su carácter. El carácter de Dios es pura verdad y esa es la primera verdad que hay en su carácter. Él es transparente en todo, en Él no hay pecado. Y esa es la primera razón por la cual la palabra de Dios es infalible, ¿sí? Es parte de su carácter. Dios no puede mentir. Dice el libro de los Hebreos para que 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. El apóstol Pablo le decía a Tito allí en una de sus cartas, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió de antes del principio de los tiempos. Es increíble que Dios ya tenía un plan de la salvación de nuestras vidas antes que existiera hasta el tiempo y existiera todo lo que fue creado, toda la materia, ¿sí? Porque Dios es atemporal, es eterno, no tiene principio ni fin, pero allá ya Dios había planeado o había planificado enviar a su Hijo a salvar al mundo. Y otra de las razones es que el mismo Señor Jesús, allá 2000 años atrás, cuando Él visitó este planeta a cumplir la misión que el Padre le encomendó, así como tanto Él como sus apóstoles defendieron y enseñaban acerca de la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, el Señor Jesús decía que la Escritura no se puede violar. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice, hablándole a sus discípulos, si llamó, en ese momento le estaba hablando a los grandes hombres de la ley, a los religiosos. Le decía, si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada.
Y hablándole a sus discípulos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, dice, también dijo el Señor, hasta que pase todo el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Qué increíble estas palabras de Dios. Todo se tenía que cumplir y ese es el objeto de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, que todo se cumple. Yo de eso te quiero hablar en esta tarde acerca de las profecías, que todas han sido cumplidas, las que hechas por los profetas en la antigüedad y también las que se cumplieron en la persona misma del Señor Jesús en su pueblo y también las profecías que están escritas para estos tiempos y para los tiempos que han de venir. Yo de eso te voy a hablar, pero te voy a hablar en el segundo bloque. Y otra de las la tercera razón, podríamos decirle, es que los padres de la iglesia, como así también los grandes hombres de la Reforma en la época medieval, ellos han defendido y ellos enseñaban acerca de la infalibilidad de la palabra de Dios, porque esa palabra es la que produce el cambio en las personas, el cambio en su manera de vivir. Eduardo hablaba el domingo pasado acerca que la Biblia es nuestro espejo, es allí donde nos vemos o vemos en qué condición estamos, ¿sí? Y ella nos muestra en qué condición estamos viviendo y cuál es la condición que Dios quiere que nosotros vivamos, cuál es el cambio que debemos dar. Otra de las razones por la cual la palabra de Dios es inerrante o infalible es que es la doctrina máxima, es la doctrina fundamental. Y toda doctrina llamémosle de una religión o de lo que uno cree, que nosotros que creemos en el Señor Jesús, esa es nuestra máxima autoridad, ¿sí? Y ese es el fundamento del fundamento. El fundamento de lo que nosotros creemos es en la palabra de Dios. En ella hay toda una verdad. Ella es infalible. Así que yo te quiero hablar acerca o darte algunos ejemplos acerca de por qué la palabra de Dios se ha cumplido en el transcurso de los tiempos por lo que ha pasado en la historia de la humanidad y cuáles han sido esas profecías. Yo te quiero anticipar antes que la mayoría de las profecías han sido cumplidas en la persona misma de nuestro Señor Jesús cuando Él vino acá. Pero en el próximo bloque me gustaría compartirte. La luz del día está entrando ya por la ventana. Los pajarillos afuera se oye cantar. El viejo libro derrama su fresca enseñanza. Sobre mi alma sedienta que va al manantial. Hay algo nuevo en la Biblia y en cada mañana. Cosas preciosas que solo Dios da para el alma. Son alimento y son vida que sacia y que calma. Y que renuevan las fuerzas para continuar. Es tan sencilla que un niño la entiende y disfruta De sus historias ya clásicas para contar. Y es tan profunda que sirve de mapa de ruta para el que perdió el camino y lo quiere encontrar. Es un retrato de Cristo cabal y completo.
que de su cuerpo entero. Y el Antiguo Testamento es el fondo ideal. Hay algo nuevo en la Biblia en cada mañana. Cosas preciosas que solo Dios da para el alma. Son alimento y son vida que sacia y que calma. Y que renuevan las fuerzas para continuar. Hay algo nuevo en la Biblia y cada mañana. Cosas preciosas que solo Dios da para el alma. Son alimento y son vida que sacia y que calma. Y que renuevan las fuerzas para continuar. Hay algo nuevo en la Biblia en cada mañana. Son alimento y son vida que sacia y que calma. y que renueva las fuerzas para continuar, para continuar. Muy bien, acá estamos de regreso para seguir hablando acerca de la infalibilidad o de la inerrancia de la palabra de Dios, que es la máxima autoridad para nuestra vida, porque en ella hay verdades profundas sobre la vida de nuestro Señor Jesús y que nos da luz para poder caminar en este mundo. Me gustaría decirle que las profecías son parte de la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la vida del Señor Jesús fue anunciada, fue profetizada desde su nacimiento hasta su ascensión, como así también su segunda venida. Y todo se cumplió en tiempo y en forma en la persona misma del Señor Jesús. Los profetas anunciaron su llegada al mundo. Los profetas anunciaron que nacería en una ciudad llamada Belén. Los profetas anunciaron de que en ese tiempo del nacimiento un rey llamado Herodes mataría a los niños menores de 2 años. Los profetas profetizaron que Jesús sería traicionado por uno de sus discípulos. Los profetas profetizaron de su muerte, de su resurrección. Los profetas profetizaron acerca de cómo sería la situación o cómo sería su estado emocional en el momento del juicio injusto o el juicio más injusto que haya presenciado la humanidad, y fue sobre la persona del Señor Jesucristo. Quiero recordar solo una profecía hecha por el profeta Isaías, que está registrada en el capítulo 53, que dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Así permaneció el Señor Jesús delante del mundo religioso que juzgaba a la persona misma del Mesías, del Señor Jesús. Yo quiero hablar un poquito más en esta tarde, y para concluir, acerca de la profecía que el Señor Jesús emitió
momentos u horas antes de ir a la cruz. Él estaba en la fiesta de la Pascua. Cuando sale del templo, se acercan sus discípulos y le dicen: Señor, qué lindo es esto, todos estos edificios que componen el templo. Qué hermoso, qué estructura, qué impresionante. Era el templo donde el sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio del pueblo de Dios, de Israel. Pero Jesús, mirándolo, y le dijo: de cierto, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa era una profecía que el Señor estaba diciendo, lo que sucedería con ese templo hermoso y con toda la ciudad. En el año 70, estando Vespasiano en Roma, encomienda a su hijo Tito, un general, hacia Jerusalén, y es él el que en el año 70 destruye absolutamente todo, y en eso destruye el templo, que hasta hoy el pueblo hebreo, el pueblo judío, llora y hace aniversario en la fecha exacta de la destrucción del templo en aquellos años. Y es así donde también el pueblo judío es esparcido por todo el mundo. También quiero contarte que fue profetizado que el pueblo judío iba a ser perseguido por todo el mundo y que en un tiempo determinado el pueblo de Dios sería reunido nuevamente en su nación. Es así que en el año 1948 la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, concede que Israel vuelva a ser un país íntegro como cualquier otra nación, totalmente independiente y soberana. Después de más de 2000 años, el pueblo judío vuelve otra vez a tener nombre como nación. Y hoy es una de las potencias, no tanto económica, pero también en cuestión de ejército, ¿sí? No voy a ahondar mucho en este tema, pero sí me gustaría leer por lo menos algunos versículos del Mateo 24, versículo 5, que el Señor sigue diciendo estas palabras a sus discípulos, esta profecía. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares del mundo. Y todo esto será principio de dolores, recién un comienzo. Entonces os entregarán, le está hablando a ellos, a sus discípulos, y matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá Él. Ustedes saben que nosotros estamos esperando la segunda venida del Mesías, porque su palabra, porque Él prometió que volverías a recoger a sus hijos, aquellas personas que han creído en el Señor Jesús, ¿sí? Así que esta profecía serán cumplida, toda esta profecía que acabo de leer serán cumplidas antes de que Él regrese por segunda vez a buscar a su iglesia. Nosotros somos los que hemos creído y tenemos esa convicción sobre la persona de nuestro Señor Jesús, que murió y resucitó por cada uno de las personas, porque nosotros sin Dios nada somos. Dice la palabra de Dios que todos los caminos que al hombre le parecen perfectos son caminos de muerte, pero el camino del Señor es camino de vida, y Él es la vida eterna. Yo quiero dejarte estas palabras para que tú pienses acerca de los acontecimientos que tenemos hoy
en el mundo. Hoy mismo estamos viviendo en estos tiempos la pandemia, el COVID-19, que ha provocado un terror en la sociedad del mundo, las caídas de la bolsa financiera, el hambre se multiplicó, la falta de trabajo, la gente realmente está deprimida, la gente no sabe qué hacer, está desorientada, hay mucha confusión. Entonces, todo esto está en la palabra de Dios, ¿sí? Así que nada, yo quería solo compartirte esto. Sé que el tiempo ha sido muy poco, pero para mí ha sido un gusto poder compartir la palabra de Dios porque ella es viva y verdadera. Yo les mando un abrazo enorme, virtual, digamos, ¿no? Por la radio, pero bueno, ese es el afecto que tenemos nosotros que formamos parte de la Iglesia de Cristo, y si algún día nos dan la oportunidad de volver a nuestro templo, me gustaría invitarte. Estamos allí en la calle Buenos Aires, en la avenida Buenos Aires, en Madariaga, en la Iglesia de la Unión Evangélica Argentina. Un fuerte abrazo a todos. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán,
Nuestras vías de comunicación son 2267 40 77 79 y también 2254 41 67 17. En el caso que necesites algún pedido de oración o quieras compartir alguna idea con nosotros o simplemente quieras tener algún diálogo, una charla, gustosamente te vamos a atender a estos teléfonos. Por supuesto, estamos a tu entera disposición. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.